Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Navidad ha llegado temprano a este programa porque tenemos un nuevo set que fue diseñado por uno de los mejores diseñadores que hay en este país, Al Chicoy. Y a Al Chicoy, a Mike, a Ricardo, a Marco, a Susan, Carrie, John, Ricky, Jared, Isabel, Doug, Chip, Luis Díaz y a mi hija Ana, les doy muchas gracias porque la verdad que esto es más digno de lo que yo me merezco. Antes de empezar el programa de hoy, quisiera destacar que en estos momentos se está hablando de lo que es el canje del señor Gross, que está preso en Cuba, por 4 personas que quedan de los 5 que fueron encausados y encontrados culpables por actos de violencia, actos en contra de las leyes de este país que incluían conspiración para asesinato. Como dato legal, les puedo decir que en la historia de este gran país no ha habido ningún canje de una persona que sea terrorista, entre comillas, por un norteamericano. Y aunque sí ha habido otras acciones hechas por este país, la idea de que se va a hacer un cambio a personas que han sido adjudicadas en este país es una idea que viene flotando de Cuba desde hace 4 años, pero no creemos que va a ser realizada porque en este país el que comete un delito tiene que cumplir la condena. Hubo una excepción hace unos años con unas personas que eran de un grupo conocidos como los macheteros, que trataron de asesinar al presidente Truman y hacer algo durante la presidencia de Truman en el Senado. Esas personas, todas que fueron encontradas culpables, cumplieron sus condenas, pero hubo 2 que estaban al borde de la muerte y se les permitió, después de más de 40 y pico de años de cárcel, ir a morir a sus casas. Así que la idea de que se va a canjear a personas que han sido culpables de delitos que incluyeron el asesinato de 4 jóvenes de aquí, incluyendo Armando Alejandre, quien yo conocía, era compañero de colegio mío, es una cosa que no va a pasar. Y el comparar, el llevar computadoras y teléfonos satélites a Cuba para mejorar las comunicaciones del grupo hebreo con otras partes del mundo y decir que ese es el mismo tipo de delito que ocurrió aquí, yo creo que es absurda. Gracias por dejarme aclarar esto y bienvenido, doctor Omar Mejía, el primer invitado en nuestro nuevo set. Muchísimas gracias, Luis. El tema de hoy es un tema que nosotros hacemos una vez al año, que es el tema de Navidad. Y para empezar el tema voy a hacer 2 citas. Una es de Charles Dickens, el gran escritor del siglo XIX, que decía: honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Y voy a también tener una de Agnes Farrow, que dijo: ¿qué es la Navidad? Es la ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Doctor Mejía, esta también es la temporada de tristeza. Hay un alto incidente de suicidio siempre en esta época de Navidad, muchos abusos domésticos. Y usted me estaba diciendo antes del programa las palabras soledad, la palabra gastos, las palabras expectativas, la palabra preocupaciones. ¿Dónde empezamos, doctor? Bueno, no sabemos por dónde empezar porque todas estas cosas que mencionaste al final son tan dolorosas, ¿no? Y lo peor de todo es que son nuestra propia creación, ese es el problema. Nosotros somos los que creamos toda esta desesperación, toda esta tristeza, toda esta soledad. Nosotros somos los creadores de todas estas situaciones. Usted nos da una... Yo creo que usted ha leído mucho a Nietzsche, porque yo creo que usted piensa que somos los superhombres que no existen. Cuando usted habla que somos responsables por crearnos esas actitudes o esas ideas, voy a defender al género humano y decir, pero no somos víctimas de esos mensajes que vienen por medios televisivos como este, donde se habla de la venta en tal lado, la venta en tal otro lado. No somos nosotros también víctimas de que las expectativas de que para poder lucirse o lucir bien o ser feliz o tener una familia que vale, uno necesita ciertos productos o ciertos bienes gananciales que en realidad no son reales? Bueno, sí, tienes toda la razón. Por un lado, podemos ser las víctimas o por otro lado, podemos utilizar todo esto como una oportunidad sagrada para vivir la vida conscientemente. Quiere decir, darnos cuenta en el momento en que nos están manipulando, darnos cuenta en el momento en que estas personas, obviamente, que están vendiendo la publicidad, tratan de tocar nuestros dolores, tratan de tocar nuestras necesidades, tratan de tocar nuestros miedos.
Tengo una persona que conozco, ¿no?, que tiene una oficina de seguros y se reúne con sus empleados el lunes por la mañana y la primera pregunta que él hace es cómo vamos a causar miedo en la gente durante esta semana. Qué triste Entonces, desgraciadamente, pero es así, desgraciadamente la mayoría de estas propagandas, de todas estas cosas que nos están vendiendo, se aprovechan de nuestra falta de conciencia, diría yo, no para evitar volvernos víctimas, porque cuando nos volvemos víctimas es porque no estamos tomando responsabilidad por nosotros. En el momento que somos conscientes, en el momento que miramos una propaganda y observamos verdaderamente qué es lo que nos están diciendo y observamos verdaderamente nuestras necesidades, es un momento para nosotros crecer, para conocernos a nosotros mismos. De manera que puede ser una oportunidad muy sagrada, como mencioné yo en un principio, para crecer, para madurar. Cuando usted escriba su libro, o uno de sus libros, y me dé a mí el honor de escribir el prólogo, yo voy a decir que el otro nombre que podía haber tenido el libro era Tomemos Responsabilidad. Ese es un tema que siempre hablamos nosotros, y entonces en esta cuestión de Navidad, esa incidencia que hay de suicidio, por ejemplo, desde el punto de vista médico y de tratamiento, ¿hay un porqué? Vamos a descubrir esto bien, ¿no? Primero que todo, esto es una tradición. La tradición es un pensamiento. La tradición es una memoria. Pero la fíjese, tradición es un alegría. condicionamiento. Los niños están esperando algo nuevo. Ahí está el problema. Se hacen las ilusiones. Ahí está el problema. ¿Pero es el problema o Ahí está el problema. o es un byproduct? Tú vas, por ejemplo, yo voy a la peluquería y digo, no, mis niños están muy ansiosos esperando que llegue la Navidad. ¿No les estamos enseñando a los niños a vivir en el futuro? ¿No les estamos enseñando a los niños a tener ansiedad? ¿No les estamos enseñando a los niños a tener angustia? ¿No les estamos enseñando a... Cuando vivimos de ilusiones, de fantasías, cuando vivimos de sueños, es porque no estamos bien en el momento presente. Entonces, por lo tanto, creamos las fantasías, los sueños y las ilusiones para no tener que tratar con lo que verdaderamente nos está molestando. Una vez más, como hace usted en todo programa, me saca del libreto. Pero, doctor, mire, por ejemplo, cuando uno va a Disney World, que es un mundo de fantasía, Disney tenía un dicho que decía, si lo puedo soñar, lo puedo crear. Y entonces yo le hago la analogía a los hermanos Wright en North Carolina. Dicen ellos, oye, ¿por qué no podemos volar? Entonces, no es parte de lo que es nuestro avance como seres humanos el soñar para mejorar nuestra condición. Para mejorar, que hemos mejorado mucho científicamente, hemos descubierto muchas computadoras y muchas máquinas que lo que han hecho es sentirnos cada día más solos, más separados de los demás seres humanos. Los mensajes de texto, el Twitter, todas estas cosas que han inventado, nos lleva cada día más al loneliness, a la soledad, a la tristeza, a separarnos de los demás, porque ya no nos comunicamos. A mí me cuentan los muchachos que están en la misma habitación, en el mismo cuarto, el uno en una cama y el otro en otra cama, viviendo en la misma universidad, y no hablan, se comunican a través del teléfono. Y le voy a hacer la observación, a veces cuando salimos a comer la familia, están tuiteando, y entonces se pierde ese calor, ese sentido de compenetración que uno tiene. Pero a lo que me estaba refiriendo yo, porque a todo punto siempre hay algo bueno y siempre hay algo malo porque se puede abusar. Pero el punto de la fantasía, uno de los temas que usted siempre me habla, volviendo a tomemos responsabilidad, es que uno tiene que vivir el presente y ser responsable por el presente. Pero no es parte de lo que es ser el humano. Dijo John F. Kennedy, ¿por qué no ir a la luna? Ese es el destino del hombre. Dijo Faulkner, cuando aceptó el Premio Nobel de la Paz, dijo, el hombre no solo va a sobrevivir, va a prevalecer. No es parte de lo que es nuestro DNA. Y el dictador de Rumanía también decía, démosle al pueblo pan y circo. De manera que pues sí, hasta cierto punto, obviamente, de manera que hasta cierto punto, todas estas fantasías, todas estas esperanzas, no se te olvide que esperanza es esperar. Y cuando uno está esperando, no estamos viviendo en el momento presente. Y cuando no estamos viviendo en el momento presente, estamos dormidos. Y estamos evadiendo ciertas responsabilidades. Y estamos evadiendo exactamente lo que está pasando ahora. De manera que sí, desafortunadamente, la televisión, la radio, los políticos, mucha gente nos han enseñado a vivir de esperanzas, ¿no? Casi todos nos venden esperanzas, esperanzas, esperanzas. Y mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? Mientras tanto, pues siga aguantando hambre, siga sufriendo, siga padeciendo, siga soñando, siga fantaseando, siga esperando. Y cuando estamos haciendo eso, pues obviamente no estamos vivos, estamos muertos. Doctor, y decía Shirley Temple, por cierto, que dejó de creer en Santa Claus cuando su mamá la llevó a ver a Santa Claus y Santa Claus le pidió su autógrafo.
Vamos a hablar algo bueno de la Navidad, ¿no? La gente está feliz, hay decoraciones. Antes se podía hablar de términos religiosos y no era un problema. Muchas ciudades tenían su pesebre, tenían la escena de la Natividad de Cristo, y ahora hasta eso está en pelea y no se puede mezclar por fallos de la Corte Suprema. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué bueno se puede decir de la Navidad? Bueno, yo creo que lo bueno de esta Navidad puede ser a las personas que están escuchando el programa, que aprendan a darse en cuenta, que aprendan a salir de estas ilusiones, que aprendan a decirle la verdad a sus propios hijos acerca de Santa Claus, porque los engañamos, ¿no? Y los hijos descubren a través de los otros muchachitos que eso no existe, que eso no es cierto, que eso no es verdad, que es el papá el que se disfraza. Todo eso es relativo. Entonces, yo creo todavía. Es, ¿cómo estos niños van a ir donde sus papás más adelante? Tú crees, pero sabes que no es real. De manera que a veces podemos jugar con eso, de que no es real. Y eso está bien, ¿no? Sí, esto no es real, pero vamos a jugar, ok, muy bien. Pero entonces, ¿cómo estos niños van a confiar en sus papás? La mayoría de las niñas, por ejemplo, abusadas, les pregunta a uno, bueno, ¿y usted por qué no le contó a su papá y a su mamá? Ah, no tenía miedo, no confiaba en ellos, no me iban a creer. Pero si cuando nos enseñan todas estas mentiras, cuando nos engañan de esta manera nuestros papás, pues obviamente aprendemos a tener confianza, a no tener confianza en ellos. Aprendemos a tener desconfianza en ellos. Y eso nos lleva, obviamente, a sufrir las consecuencias de todo este comportamiento. Yo creo que con los hijos siempre hay que ser honesto. El presidente Calvin Coolidge, que era presidente en tiempos de que la economía estaba, yo creo que mucho más mala que la de hoy, decía, la Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad. ¿Real, no real, irreal, surrealista? Vamos a observarlo bien. ¿Y por qué tenemos que esperar hasta la Navidad? Yo siempre he dicho que el amor siempre es en el momento presente. ¿Por qué hay que esperar hasta el día de los novios, hasta el día de la madre para darle un regalo a la mamá? Y por lo regular lo que le dan muchas veces es una lavadora o algo así para que lave la ropa. Perdón, eso es un americanismo. Y cuando digo un americanismo estoy siendo cruel. Nuestra cultura hispana, el Día de los Enamorados hay bombones, hay flores, sí, y no hay lavadora. Aunque me imagino que hay lavadora en ciertos lados. Pero, depende de las necesidades de la familia. Pero pensemos en lo que es el concepto. Sí, es triste que uno no quiera estar cerca de sus seres queridos, a no ser que les recuerden que es el evento. Pero no es eso parte del ser humano. No somos seres que somos imperfectos. Pero es que ahí es donde viene el conformismo. El conformismo viene como resultado de decir, no, es que esto es parte del ser humano, exactamente. No, esto es, así son los humanos. No, los humanos no somos así. Sí, es que inclusive, si lo miramos bien, el pensamiento es algo material, el pensamiento es algo que aprendimos, el pensamiento es un condicionamiento. Y lo importante es aprender a trascender eso, a darnos cuenta verdaderamente qué está ocurriendo y no conformarnos con ser rebeldes en el sentido de investigar. Yo no estoy hablando de ser rebelde, de salir a tirar bombas, ni ser terrorista, ni nada de esas cosas, ¿no? Obviamente. Usted tiene mucho tiempo aquí porque ya está aclarando. Es cuestionarlo todo, pero cuestionarlo todo con curiosidad, con compasión, observarlo todo, ver las cosas tales como son, sin necesidad de crítica, ni meternos en organizaciones, ¿no? La organización anti esto, anti aquello, no hay necesidad de hacer todas estas cosas. Eso quizás sea, doctor, un tema para otro programa, porque la necesidad de ser parte de algo, yo creo que está innata en todo ser humano. Todo el mundo quiere ser parte de algo bueno, y el bueno es una cuestión relativa, pero eso es para otro día. Ahora hablemos de lo que está hablando usted del momento. El día 4 de julio celebramos la libertad de este país, pero no estamos celebrando la libertad todos los días cuando podemos expresarnos, cuando podemos vivir la manera que vivimos. Así es, exactamente. La libertad es como el amor, como la pasión, como la creatividad, como la belleza, es en cada segundo de la vida. No podemos esperar solamente que llegue la Navidad para poder reunirnos con los familiares. De ahí es donde viene, por eso dije en un principio, la tristeza, la soledad, porque entonces la gente está soñando, ay, las Navidades, ay, no voy a estar con mi familia. Pero ¿por qué no está con su familia hoy? Si puede ir a verla, ¿por qué no coge un avión y va a ir a ver a su familia? ¿Por qué tiene que esperar hasta el 24 de diciembre? ¿Por qué tiene que esperar? Es que inclusive cuando hacen todas estas fiestas, yo siempre he dicho que muchas de estas fiestas es para reunir a la familia casi a la fuerza, porque la familia no se quiere reunir, porque muchos de ellos terminan en conflictos, se emborrachan, empiezan a sacarse en cosas del pasado, terminan disgustados o no les interesa. No les interesa, quieren cerrar
Hasta cierto punto el Día de Acción de Gracias y todo es casi como un esfuerzo de las religiones de poder reunir a unas familias que no quieren, como tú acabas de decir, que muchas veces no quieren estar unidos. Uno lo escucha muchas veces, que pereza, tengo que ir a reunirme con mi familia o tengo que ir a pasarme 4 o 5 horas montado en un avión y esperar otras 4 o 5 horas en un aeropuerto para poder estar allá 1 o 2 días o llevar regalos para todo el mundo. Entonces imagínate, el solo hecho de que tú vas a tu país y tienes que llevar regalo para 10, 15, 20 personas, mucha gente me dice, no, yo no quiero bajar. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero viajar? Porque el gasto que tengo que hacer es grandísimo, yo no tengo dinero para comprarle regalos a todo el mundo y muchas veces lo que están esperando que las personas abran las maletas para recibir los regalos y no a la persona en sí. Y sustituimos nuestra falta de afecto con un regalo. O sea, yo puedo ser malo con usted todo el año y ahora le regalo el anillo, le regalo, como dijo usted, la lavadora, y ahora eso quiere decir que todo lo que yo hice mal o todo lo mal que me porté se supone que se olvide. Ese es otro de los problemas, lo acabas de decir muy bien, el afecto. Este mundo y este país está lleno de gente muy lonely, muy sola, muy triste. Y tú vas a las playas, la gente tomando el sol, solos, esperando que broncearse un poco, a ver si los quieren, a ver si los admiran, a ver si los aprecian, a ver si los valoran. Los gimnasios están llenos de gente haciendo 3, 4 horas de ejercicio al día, buscando también a ver si los valoran, los validan, cosas así por el estilo. De manera que... O validándose uno a base de un concepto que es irreal. Porque la rubia hoy es la que, digo yo, la modelo rubia hoy es la que mañana puede ser pelirroja o pasado puede ser trigueña, puede ser alta, puede ser según lo que crea el mercado crear. Así es, acabas de decir muy bien, un concepto. Vemos la belleza como un concepto. La belleza no es un concepto, obviamente el amor no es un concepto, porque el concepto son ideas, son opiniones. Las opiniones y las ideas no son más que palabras, no son más que pensamientos. De manera que los conceptos no es el amor no tiene nada que ver con los conceptos. Doctor, hablemos un poquitico de lo que es el tratamiento o lo que son las claves o los clues, como dicen en inglés, de tristeza y de suicidio en particular. Hay una incidencia, según las estadísticas, más alta de suicidio en esta temporada del año. La persona, si se pudiese hacer un perfil de la persona que llega al acto de violencia más grande que uno puede tomar contra sí mismo, que es a quitarse la vida, hay síntomas que uno puede detectar, porque yo sé que usted habla de que el individuo tiene que tomar cierta responsabilidad por sí mismo, pero los que vivimos en una sociedad tenemos hasta cierto punto también una obligación de proteger a nuestro prójimo. Sí. ¿Hay síntomas que usted me pudiese decir? Es como decía Albert Camus, el suicidio es la última alternativa, ¿no? Es la última alternativa porque pues ya no hay más alternativas. Pero obviamente sí, aquellas personas, por ejemplo, que le hacen demasiado caso, obedecen exageradamente a sus pensamientos. Sí, los pensamientos, un pensamiento es el que lleva a una persona a sentirse deprimido. Por ejemplo, personas que no saben expresar la ira, personas que no saben comunicarse, que no saben relacionarse, pues caen en momentos de tristeza, caen en momentos de autolástima, de pobrecito yo, que lo mejor es morirme. Entonces es importante que la gente aprenda a vivir con sus pensamientos y sus emociones. Los pensamientos y las emociones sí es algo natural en nosotros. Todos nacemos con básicamente 5 emociones, de las cuales hay otras decenas de emociones derivadas de las 5 emociones básicas. Los pensamientos los aprendimos a ser negativos, aprendimos a tener una esperanza acerca del futuro, cosas así por el estilo. Todo esto lo aprendimos en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Le hacemos demasiado caso a la loca de la casa, como decía Santa Teresa, de sus pensamientos. Le hacemos demasiado caso a esas emociones. Nos aferramos a ellas, nos identificamos a ellas y no sabemos vivir de acuerdo a unos verdaderos valores. Los verdaderos valores de comprendernos, de entendernos. Lo fascinante que es la vida cuando hacemos todo lo posible por comprendernos, por entendernos, cuando nos aceptamos, cuando nos miramos con compasión, cuando nos miramos a nosotros mismos con curiosidad, cuando nos reímos de lo que pasa por nuestra cabeza, de los conflictos que creamos todos los seres humanos en nuestra mente. Y cuando empezamos a reírnos de eso, cuando empezamos a casi como a burlarnos casi de nosotros mismos y a comprender nuestras emociones, encontramos tranquilidad, encontramos paz y estas cosas desaparecen. Doctor, esta temporada de Navidad en la ley en particular es muy triste, sobre todo en los casos de divorcio. Estos son los momentos donde el cliente A
quiere a su hijo más que el resto del año y dice que quiere pasarse más tiempo. Y el cliente ve que posiblemente ha estado la mayoría del tiempo cuidando al niño, se enoja. Entonces estamos viendo a personas que por lo general son buenas personas en sus peores momentos y no se dan cuenta cómo manipulan y cómo hieren a los hijos, que son quienes ellos dicen que profesan, que quieren más. ¿Qué consejo le daría a usted a una persona que está pasando por esto ahora y que le puedo decir en el sur de la Florida es muy común? Ok. Antes de darle una receta a las personas, obviamente un consejo, comprendo, pero tenemos que mirar la esencia del problema. ¿Por qué la gente que está divorciada en este momento, por qué empiezan a sentirse tristes? En mi opinión, es para herir. Bueno. No creo que es amor tanto como es herir al cónyuge, a la otra, demostrar que son mejores que el otro. Bueno, es posible, sí, pero en realidad es un recuerdo, es un pensamiento. Cuando estábamos juntos el año pasado, o hace 3 años, las navidades que pasamos hace 3 años, o hace 4 años, o hace 10 años. Pero eso no va a pero volver. La realidad es que eso ya no existe. Eso es el pasado. Exactamente. Y usted me ha dicho que vivamos el presente. Exactamente. Y estamos atados a esos recuerdos, estamos atados a esas memorias. Entonces, y cuando esas memorias regresan, aparecen de nuevo, no las creemos y entonces sufrimos. Sufrimos porque no estamos solos, porque no tenemos la pareja porque no tenemos los hijos, porque no tenemos la familia, pero de nuevo, pero entonces usamos a los hijos como peones en un tablero para... Sí, la percepción que tiene uno como abogado es que en el mejor de los casos, es lo que dice usted, y que son personas que tienen buenas intenciones, pero en el peor de los casos, que es lo que vemos nosotros muy a menudo, es el ver cómo herir a la otra persona. Yo no estoy tan seguro de esto. Lo que yo creo más es que sí, usamos a los hijos para sentir placer, para vivir el concepto de Navidad. Como no sentimos placer, tú mismo lo dijiste ahora, durante todo el año con nuestros hijos no estábamos ahí, esperamos a Navidades. Y entonces esperamos sentir placer y celebrar las Navidades con ellos. Entonces aparece la otra persona que también quiere hacer lo mismo y de ahí viene el conflicto. Por eso dije en un principio el conflicto es nuestra propia creación. Creamos conflictos porque no estamos pensando verdaderamente en nosotros ni en nuestra familia. Estamos pensando en conceptos de quién pasa la Navidad. Que nos han dado otra gente, no son... Exactamente. Estaba diciendo usted que no iba a dar las recetas. ¿Hay recetas que no sea darnos cuenta a nosotros cómo nosotros afectamos nuestra tristeza? Obviamente que hay recetas y la receta es, de nuevo, conocer nuestra mente, conocer nuestras emociones. Las emociones y la mente no son el problema. Es que nos atamos a ellas, es que nos apegamos a ellas. Ahí es donde viene el problema. De manera que una vez que empezamos a conocernos, si ves, hay una cosa importantísima, Luis, y es que entre más nos conocemos a nosotros mismos, entre más nos aceptamos a nosotros mismos, entre más nos queremos a nosotros mismos, más queremos a todo el mundo, a todos los demás, y más comprendemos el dolor humano, comprendemos la tristeza de las demás personas, comprendemos el dolor de los demás. Para poder querer hay que quererse uno. Estoy de acuerdo. Exactamente, no podemos dar lo que no tenemos. Eso es diría yo, la lección es el 101. O sea, estas personas que quieren hacer las grandes acciones para la humanidad, uno siempre empieza por ti mismo. Estoy de acuerdo. Exactamente, sí. El otro de comercial. Ahora, doctor, qué difícil es verse en un espejo, ¿eh? Es muy difícil y donde más nos vemos es en las relaciones. En las relaciones, obviamente, nos podemos ver en las relaciones con la naturaleza, en las relaciones con los árboles, en las relaciones con los animales, pero donde más nos duele es en las relaciones con los seres humanos. A un perro lo castigamos a lo mejor porque hace algo, pero mira lo fácil que es ser cariñoso con el perro y pasarle la mano al perro y recibir al perro y besar al perro y abrazar al perro, pero el trabajo que nos cuesta sentir la misma pasión que sentimos con el perro, sentirla con la mujer. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Decía ahorita que la pasión es en el momento presente, la pasión es con los sentidos, pero la mente tiene miedo. La mente, las personas dicen, no, es que yo no puedo ser débil, dice la gente, pero es que no se trata de ser débil, todo lo contrario. La gente que es vulnerable es gente fuerte, porque saben expresar su vulnerabilidad, porque saben amar, porque saben querer, porque saben tener afecto. Aceptar que se sienten mal. Eso es un gran secreto. Pero yo creo que ya aquellos tiempos de que el estereotipo del hombre era John Wayne, que en paz descanse, yo creo que eso ya es del siglo pasado, diría yo, de la primera mitad del siglo pasado. No, estamos peor ahora. ¿Sí? Obviamente.
estamos 1000 veces peor. John porque Wayne ya, no lloraba. Aquí, ya en no, todas las películas los hombres lloran. ya no nos comunicamos, ya no nos relacionamos como mencionamos ahora. Ya todo es a través de mensajes de texto, cuando es tan fácil hacer una llamada y comunicarse con una persona y decirle te amo, o te quiero, o te estoy echando de menos en este momento. No, ya lo hacemos a través de un mensaje de texto porque no sabemos, porque no nos atrevemos, porque no tenemos el coraje, porque no queremos correr el riesgo de ser vulnerables. Doctor, se nos acaba el tiempo y no sería justo si no le preguntase yo a usted, bueno, ¿y qué tiene que ver con todo esto el origen de la Navidad? El origen de la Navidad es una fiesta religiosa. Se celebra el aniversario del nacimiento de Cristo. Y desgraciadamente Porque ya ser cristiano no está en moda. Bueno, no, yo creo que hay mucha gente que es cristiana y que son católicos y que inclusive van a la iglesia el 24 de diciembre, exactamente, el 24 de diciembre y hacen lo que verdaderamente hay que hacer, ¿no? Y es ir a la iglesia y rezar y estar juntos. Y estar juntos, exactamente. Ahora, estar juntos lo pueden hacer después, no pueden ir juntos. Una cosa es una actividad de ir juntos, otra cosa es estar juntos. Si son dos cosas, son dos cosas bien diferentes. Sí. Doctor, nos quedan 2 minutos y quisiera primero felicitarlo y agradecerle que usted se toma su tiempo muy valioso a venir aquí. Y quiero que sepa que el programa que más se me comenta a mí, y invito a todos que hagan sus comentarios, es el suyo porque usted hasta cierto punto nos hace mirarnos. Le voy a pedir que nos dé un mensaje a usted de Navidad a nosotros, aunque sé que no es un mensaje de Navidad, es un mensaje para siempre. Sí, de eso se trata, obviamente. Al menos podemos hacer el compromiso en el día de hoy, las personas que están escuchando, de que voy a hacer un pequeño esfuerzo en el día de hoy por vivir la vida más conscientemente, por aprender a amar, por aprender a aceptar, por aprender, empezando por mí mismo, obviamente. Nosotros mismos, sí. Aprender a quererme, aprender a conocerme, a explorar, ¿no? Y no tener miedo a hacerlo. Bueno, y si tenemos miedo a hacerlo, también. Hacerlo con miedo o sin miedo, correcto. obviamente. De manera que eso es importante, porque de nuevo, el miedo sigue siendo nuestra propia creación, la creación de nuestra propia mente. Bueno, doctor, yo quiero felicitarlo una vez más por su comparecencia aquí. Les prometo que el primer domingo de todos los meses, Dios mediante, tendremos al doctor Omar Mejía aquí. Quiero darle las gracias una vez más a Al, a Mike, a Ricardo, a Marcos, a Susana, a Carrie, a John, a Ricky, a Jared, a Isabel, a Doug, a Chip, a Luis Díaz, por supuesto. A todos ustedes quiero felicitarlos por la Navidad. Y por último a mi hija Ana, que siempre nos ayuda en este programa. Y hasta la semana que viene, que tengan una buena semana. Muchísimas gracias, Luis. Una feliz Navidad. Felicidades. Gracias. A ti y a tu familia.